Buenas noches, tengan todos ustedes. Como todos los miércoles, estamos en su espacio de percepciones y realidades. Yo soy Desiderio Morales. Nos pueden ver aquí en vivo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Y bueno, como todas las semanas convocamos a personalidades de diferentes ámbitos de la vida nacional, en particular relacionadas pues con el tema de la economía y con temas varios. En este caso decidimos dar un giro, dado el interés que ha mostrado la película La Dictadura Perfecta, y hemos convocado en esta ocasión a dos personalidades, gentes conocedoras del cine mexicano, a Víctor Manuel Delgado, que es productor de cine. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Desiderio. Buenas noches a todos y un placer estar aquí con ustedes. Y a Eric Barba, que es director de cine. Gracias por invitarnos, muchas gracias. Ellos nos van a hablar de lo que es el cine mexicano en la coyuntura de esta película que está causando pues una gran controversia. Y pues nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario. A ver, bueno, pues imagino que hay mucho que decir de la película. Ahorita comentábamos algunas cosas, ¿no? Realmente ha causado un gran impacto, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que en resumen lo que llama más la atención de la película, Víctor, en cuanto a la producción? Pues una cosa que estaba comentando también con unos amigos al respecto de es que el director nos pone a ver la televisión sentados en el cine, porque básicamente es darnos esa lógica de todo lo que pasa a nivel de los medios, básicamente la televisión con toda su influencia, pero lo estamos viendo en el cine. Más allá de lo que es nada más esa crítica a lo nacional, a la política, a la influencia de la televisión, a la misma política, el modo en que nos cuenta la historia. La técnica. Más que la técnica es el modo de contarnos. La historia. Exacto. Digo, va más allá de una lógica, digamos, tangible. Nos lleva a imaginarnos mil cosas. Que además ese es su sello, ¿no? Exacto. Entre todas sus películas maneja un mismo lenguaje, pero creo que todas sus películas lo prepararon para esta historia. Esta historia es genial, o sea, y es surreal y a la vez es hiperrealista, sí, y sí, es increíble, es muy bueno. Así es. Y vamos a decir, en cuanto a la técnica misma, decir qué es lo novedoso, o cuáles, digamos, para ubicar, cuáles son los 2 o 3 aspectos más importantes que te llaman la atención. ¿Cómo nos cuenta la historia? Digo, cada película que ha dirigido siempre tiene un sello muy característico, pero siempre va circundando en esa crítica de la parte política, a mostrar esta realidad nacional que es tan cruda en un momento determinado, pero con ese tono satírico en un momento, ¿no? Que sí nos puede arrancar la carcajada durante la trama, pero siempre nos deja una reflexión en ese final, ¿no? Digo, si evocamos la película esta de Un Mundo Perfecto, precisamente el final es bastante crudo, que sí nos reímos, nos pone a pensar, pero sobre todo nos deja, como decías hace ratito, quiero ver una caricatura, ¿no? Después de una escena tan fuerte, ¿no? Al final. Y que deje esa trilogía, ¿no? Bueno, ya cuatro lógicas diferentes así es. Ale, ¿y a ti qué te llamó la atención de la película? Mira, para mí se me hace una continuación de La Ley de Herodes. Es como, pasan unos años y continúa la historia, es como la parte 2 de una historia que sigue y continúa. 30 años después. Exacto, 30 años después. A mí me ganó con esa película de La Ley de Herodes. En esta película creo que hace una reflexión del día de hoy, y además tuvo los pantalones y la genialidad para saber contar la historia sin transgreder ciertas cosas que tienen que tener cuidado, pero a la vez cuidando un presupuesto. Hablando de finanzas, él tuvo un reto muy interesante. Él tenía dinero de IMCINE, de Fidecine y de Televisa, pero el problema es que cuando salió la película, Televisa decide retirarle el fondo que le habían otorgado. Sí, cuando va el producto terminado. 20 millones de pesos. ¿Cómo le hizo para acabar la película? O sea, hasta ahí está su... O sea, Televisa se retira. Sí, pues evidentemente, porque no puede patrocinar una idea de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad... Inclusive estaba la especulación al respecto de que fuera parte de la misma estrategia publicitaria para... ¿Qué tan verosímil es eso? Puede ser. Puede ser, digo, también el mundo... Porque puede ser una estrategia publicitaria también, ¿verdad? Sí, es que el mundo de los medios es una caja de Pandora, una cajita de sorpresas, que de repente te puedes encontrar versiones que tú dices no es posible, pero son muchos los factores que están ahí. Digo, en el medio de la publicidad sí se maneja. Se crea toda una lógica de campaña, digo, tengo el producto aquí, pero antes de que salga te creo toda una estrategia para darte la expectativa de.
Y puede ser, digo, la lógica que se ha generado en redes sociales, bueno, que se generó antes del estreno en redes sociales de Twitter, Facebook, al respecto de la película, llevaba toda esa línea, ¿no? Como crear esa expectación y a qué nivel ha sido que el éxito que ha tenido hasta el momento. Bueno, la expectativa fue increíble. YouTube, a las 2 horas que se había subido el tráiler a YouTube, exacto, llevaba 200,000 visitas en 2 horas. Así es. O sea, es una locura. Del 16 de octubre que se estrenó a hoy, lleva recaudados en taquilla 55 millones de pesos. ¿Y ese número es un número, digamos, muy récord? Está bajito de, no se aceptan devoluciones, de verdad, a nivel... que eso es súper comercial, ¿no? Exacto. Eso sí. Digo, son dos líneas totalmente diferentes. Una es este cine comercial con mucho de ese toque hollywoodense, muy de las series de Estados Unidos. Y en este caso, bueno, no podríamos pensar en el éxito allá porque está fuera de contexto. Es muy mexicano, muy propia de nuestra... Pero se contabiliza esta cantidad hasta después de unas semanas, o sea, apenas está empezando. Sí, claro, pues arrancó el 16. Así es una locura. O sea, la película va muy bien. Pero también el gran efecto que tuvo, bueno, que ha tenido de aceptaciones por la distribución. Está distribuida como, yo creo que muy pocas películas mexicanas. Sí, tiene copias. Ahorita son, no me acuerdo cuántas, pero sí son bastantes. Sí, tiene. Hay un tema lateral que tiene que ver, bueno, la película es buena, está visto y comprobado y la opinión de usted pues, lo refleja, pero el punto es, en este momento, ¿cómo está la situación del cine mexicano en general? Yo creo que es bueno, sí. Te voy a explicar por qué. Así es. Yo en este momento soy un buen ejemplo. Yo tuve hace no mucho una buena idea para hacer un cortometraje, de una idea que se nos ocurrió, se desarrolló, se produjo el cortometraje con todas las de la ley, con pura gente profesional, se sometió a un concurso y ganamos. Yo creo que y ese apoyo de IMCINE nos ha ayudado a que vamos a ir a festivales y se va a hacer una variedad de cosas. Entonces no nada más estás generando contenido para vivir de eso, sino que puedes generar arte que te puede llevar a otras cosas. Entonces yo creo que sí estamos por buen camino, yo creo que se han abierto muchas puertas, nos falta, estamos en pañales, creo que el apoyo al cine debería ser el triple o el cuádruple, pero no quiere decir que estemos pésimos. Yo creo que si aprovechamos los fondos que existen y hacemos las cosas como se deben, hay talento en todos aspectos, en productores, actores, dirección, lo que quieras, fotógrafos, hay unos fotógrafos en potencia impresionantes. Que sí, claro, el gobierno podría apoyar un poquito más, pues sí, la industria privada también, pero bueno, gobiernos como Brasil, que son totalmente, todo el producto se consume interno, primero le dan prioridad en las salas de cine a las películas nacionales y después a las internacionales. España tiene un poco el mismo caso, pero nosotros no. Nosotros tenemos la idea de que así sea la peor película de Hollywood, preferimos ir a verla antes de ver o darle chance a una historia nacional. Que precisamente va de la mano con esto que decía de la distribución, que ahorita la dictadura perfecta goza de ese beneficio, que tiene una distribución mucho más amplia que otras películas mexicanas. Digo, en ese sentido yo situaría 3 etapas del cine, antes de los 80, muy bien, y posterior ya que ese incipiente nuevo cine mexicano en los 90 que inicia en los 90. Exacto, pero que a mi punto de vista deja mucho que desear por la falta de apoyos, la falta de talento, la falta de educación en cuanto a cultura visual que teníamos, pues estábamos muy viciados hacia ciertas líneas, y que a lo que yo he visto y lo que he vivido en mis ya 10 años de estar en esto de los medios, a partir de finales de los 90, principio de la década del 2000, cambia y mucho ha ayudado la apertura de mente de la gente. Digo, somos sociedades de la información, el reto es convertirlo en conocimiento, pero digamos, vamos lento, pero como bien dice, sí hay una gran apertura ahorita. Yendo un poco más en esa dirección, bueno, estás describiendo ya la problemática del cine mexicano, ¿qué más, es decir, qué más señalarías en cuanto a la situación actual del cine? La parte del apoyo, a fin de cuentas, siempre es un elemento medular, ¿no? Puedes conocer a gente, conozco gente que tiene grandes ideas, que tiene grandes historias, pero que la parte de relaciones públicas falla. Desgraciadamente es un medio, es un mundo donde es de relacionarse. Si no se tiene el contacto, sí se tiene que empezar desde abajo invariablemente, pero ir haciendo esos contactos, esos nexos, para lograr los apoyos. Digo, Fidecine sí ha sido un gran baluarte, y tantos festivales que se han hecho ahorita, que eso es una maravilla, ¿no? Tú puedes ir a Morelia, tú puedes ir a Guadalajara, y ves el apoyo al cine.
pero también falta mucho del público, yo creo, que de repente crea la gente en el cine mexicano. ¿Ya? Yo creo que el contexto viene, perdemos un poco la perspectiva. Nosotros, si ponemos de ejemplo el cine de Hollywood, hay las super taquilleras, que son muy buenas películas, y las super chafas, y en medio hay 20 películas más, y todas llegan a las salas de cine mexicanas, ¿no? Ya. Y si decimos, ay, fui a ver esta película que es muy mala, pero pagué. Pero cuando vamos al cine nacional, ahí sí somos súper críticos. ¿No? Claro, No, claro, esa no la voy a ver porque mi tía me dijo que es pésima. Ya. Oye, dale chance. Si pagaste 300 pesos para ir con la novia a ver un churro de un tiburón que vuela y se come un puente, que no le des chance a una película, a lo mejor te sorprende, ¿no? Y quitarnos el rollo de que todo el cine mexicano es de arte y aburrido. Y hay historias padrísimas y divertidísimas. Ahí sí deberíamos de tener chance de filmar cualquier cantidad de películas. Lo que es en la India, ¿no? ¿Qué cantidad de cine producen? No, Bollywood, bueno. Por Dios. Y bueno, va a haber 100 malas, pero va a haber 30 excelentes. Y no 2, que ese es el problema. Ahora, veo que ambos coinciden en un punto al hablar de la problemática del cine, que es el apoyo. ¿Se puede hacer cine en México? No se puede hacer cine sin el apoyo. Así es en América Latina, porque tú lo acabas de comentar, en Hollywood es otra cosa. Bueno, yo no conozco mucho, pero entiendo que si uno entrevistara a un productor o un director de Hollywood, le diría, bueno, ¿sabes qué? Pues, no me hablaría del apoyo. ¿Por qué aquí sí, allá no? ¿Tiene que ver con el mercado? ¿Es igual también? Es lo mismo. Es igual. Lo que pasa es que hay niveles de producción y Así de es. accesibilidad a los equipos. Por ejemplo, una película de Hollywood de veras está arriba de 50, 70 millones de dólares. Una película de bajo presupuesto en Estados Unidos es de 1 o 2 millones de dólares. Cuando una superproducción de México es de 5 millones de dólares. Pero ya es así, 80 millones de pesos, que bruto. ¿Esta, por ejemplo, cuánto costó? No sé, la verdad. No, Pero que tengan referencia de algunas últimas, por ejemplo, no sé, nosotros los nobles, ¿no? Sí. Los nobles con... Ahí aprovecharon muy bien su... Es de buena película. Y aprovecharon el presupuesto que tenían. Aprovecharon las máximo. relaciones públicas, digo, a fin de cuentas, ¿no? quién es hijo. No, y ellos, ellos tenían acceso a ciertas cosas Así que es. les prorratearon y abarataron ciertos Pero cosas. si hablas, por ejemplo, de que, si entiendo bien, de que Televisa les había prometido 20 millones de pesos y Fidecine. No, yo sí se los dio, Claro, sí. pero Televisa se los quitó. Estaban tres lógicas de apoyo, una de Así ellas es. era Pero Televisa. por lo menos haber costado 50 millones, ¿no? Sí, Sí, más. sí, por ahí. Más o menos. Más o menos. Yo de las películas caras ahorita, Cantinflas, ¿no? Que es de las que le metieron muchísima producción. Pero es una producción, digamos, con toque Hollywood. Sí, de la línea de la historia está contada o está pensada para contarse de esa manera. Pero también Televisa invirtió ahí, no sé cuánto, pero sé que también está ahí. ¿Cómo no se aceptan devoluciones? Sí, pero ahí ya la lógica iba más también con negociación en Estados Unidos, porque vemos la película y tiene mucho ese toque del humor gringo, del humor de Estados Unidos. Pero por ejemplo, nosotros nos vemos, es un buen ejemplo, que es una película que se fondeó con dinero de la 226, que es la ley de hacendaria de apoyo al cine. Así es. Y pues, no sé si tuvieron que ponerle más o menos presupuesto, pero lo lograron y está bien hecha la película, ¿no? ¿Qué es la parte importante? Contar una buena historia. Desde mi punto de vista, a veces puedes tener una muy mala película, una muy mala historia, y si tienes un buen guión, puedes hacer una maravilla con eso. Tengo un ejemplo de lo que ha hecho Tarantino, ¿no? Con Perros de Reserva, un ejemplo muy claro, que era un guión muy pobre, un presupuesto muy pobre, y es uno de los clásicos del cine, ¿no? En el caso de Estados Unidos. Aquí en México yo creo que mucho también es la idiosincrasia del espectador. Cuando, como bien lo dijiste, vamos a ver una película mexicana y todos nos volvemos críticos de cine. Cuando no conocemos todo el trasfondo, falta mucho esa parte de la educación en el pueblo mexicano en cuanto a cine. Y también somos responsables, la gente que nos dedicamos a la producción, tenemos parte de la responsabilidad. También hay muchos casos, pero va de la mano con lo que digo, que si generáramos contenido y contenido y contenido y contenido, sería más natural. Pero cuando logras un contenido, lo que le pasa mucho al cine en México es que quieres vertir toda tu información y todo tu conocimiento en una sola producción. Nos alocamos. Y nos alocamos. Entonces a veces te comes, hay 1000 historias que se comen el presupuesto y no han terminado ni siquiera la producción de la película, y falta la postproducción, entonces no acaban bien la película y se vuelve muy complicado. O quieren tirarle a un formato muy hollywoodense y tienen la cuarta parte, ¿no? O sea, Ahora, digamos, Estrada tiene una línea, y es una línea muy propia de él, que vamos a decir, es un gran talento en ese terreno, porque lleva varias películas así de ese género.
pero ¿qué más se está haciendo en el cine mexicano en otros géneros? Hay una de miedo ahorita, no la he ido a ver, pero leí el guión y está muy... O sea, tiene cosas divertidas. Y tiene lo mismo que puede tener una película de miedo de Hollywood. Así es. Además hay que darle chance a la película. Y también dejar de pensar que porque tal actor salió en una novela quiere decir que sea mal actor. Pues hay buenos y malos en todos lados. Y en México hay que darles chance, ¿no? Sea. Sí, o sea, hay que darles chance, a lo mejor te sorprenden. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Digamos entonces, en resumidas cuentas, en este punto, la situación actual del cine mexicano en términos simples es buena. En crecimiento, diría yo. Sí, estamos en ese desarrollo. Pero en desarrollo positivo. Sí, o sea, porque sí hay apoyos, sí hay manera de buscar hacer producciones, hay buenas escuelas de cine. Creo que hay oportunidades para que la gente que quiere dedicarse al cine pueda ir al extranjero a estudiar y absorber y traer el conocimiento y la tecnología aquí. Ya la tecnología nos permite producir y hacer cosas de mucho mejor calidad a costos muy, muy bajos. O sea, por ejemplo, hay películas que tienen el compromiso de grabarse con un iPhone. Y todo se graba con la cámara del iPhone. Y ves las tomas y eso no lo puedo creer. Sí. Obviamente hay una postproducción, una corrección de cuerpos, hay muchas cosas que ayudan y apoyan a que eso funcione. Pero la tecnología nos permite, puedes editar aquí en una tableta, puedes hacer ya cosas increíbles. Cualquier chavito en su casa con una laptop, un programa de edición y una cámara puede hacer algo. Puede hacer su cortometraje, o sea, eso es lo padre de esto. Precisamente cuando inicia todo este boom de la tecnología, hubo un concurso que se sacó aquí en México estamos hablando de las primeras cámaras en los celulares, de grabar un cortito, ¿no? Ya sea animación, ya sea de 3 minutos, lo estaban pidiendo, y se vieron resultados maravillosos. Y que esa camada, que te estoy hablando de principios de los años, de la década del 2000, esa camada es la que ahorita trae esa visión muy abierta, sí muy tecnológica también, que luego a mi punto de vista te limita un poquito, porque luego ser tan dependiente de esto nos hace pierde sustancia. Pero hay muchos chavos jóvenes que traen una visión muy, muy buena en cuanto a la producción, en cuanto al cine, la dirección, la fotografía, ¿no? Que también ha venido a revolucionarse tremendo con la parte digital. Claro, y también lo que ayuda en Estados Unidos o en la India a que jóvenes talentos se desarrollen es que hay muchas producciones. Aquí el problema es que no hay tantas, entonces si hay un director de fotografía en potencia excelente, pues le va a costar el cuádruple de tiempo y de esfuerzo poder llegar a ser el director de foto de una película, porque para que se la suelten. Porque tú como productor o director siempre vas a querer a los mismos 4 o 5 los que ya conoces, que ya sabes cómo cumplen, trabajan, ¿no? Y no te vas a arriesgar. ¿Cuántas películas se hacen, no sé, en un año aquí? Pues se supone, por ejemplo, el fondo de apoyo de este año eran 600 millones, ¿no? 623 que eran 70 o 66 o 70 películas, algo así más o menos, ¿no? La verdad es por ahí va, y eso es más las que se pueden hacer de fondos privados. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Claro. Es poca la gente que de veras dice, yo le meto dinero. Es la parte de credibilidad. Eso casi no existe en el país. Porque el cine mexicano, desgraciadamente, no es cine de apoyo. Es cine de apoyo y no es taquillero. Estas son sorpresas. Nosotros los Nobles, las de Derbez, la dictadura perfecta, el infierno, o sea, a las 2 semanas de que había salido, es que hasta las viejitas de 90 años decían de la película, ¿no? O sea, decían, ¿cómo es posible? Pero ya la habían visto. Es la parte de diferencia en Latinoamérica. El cine chileno se maneja de una manera muy diferente. ¿Cuáles son los modelos, vamos a decir, que a los que México debería aspirar comparado con, me refiero a América Latina, por ejemplo? ¿Qué país se están haciendo? Mira, ahorita yo considero Brasil un muy buen país en el sentido de cómo producen cine y de lo que han estado haciendo, pero ha sido paso a pasito, bien pianito, como se diría coloquialmente. De repente copiamos modelos no los más adecuados para nuestra lógica y nuestra idiosincrasia y queremos que funcionen ya, y no son procesos que se llevan mucho tiempo. Hay que tropicalizarlos. Exacto, y la parte de la contextualización, exacto, esta tropicalización es donde luego no cuadramos o no entendemos mucho de esa lógica. Pero nosotros también tenemos parte de la culpa por no hacer las cosas como debemos, por querer comernos la luna mordidas. O sea, yo creo que sí, para ser honestos, creo que sí nos falta más humildad. Definitivamente. Para aprovechar los recursos y hacer, o sea, no querer
hacer Indiana Jones con 3 pesos, mejor haz algo bueno que te cueste 3 pesos y ya poco a poco crecerás. Entonces, para tener esa credibilidad. Del Toro, El Negro, quien me digas, empezaron haciendo cosas sencillas de verdad. Yeah. Una de mis películas favoritas se llama Solo con tu pareja. Claro. Se filmó en 1984, 85 y el guión es excelente, la historia es divertidísima. Sí. Jiménez Cacho es, de veras, yo no puedo, o sea, a mí se me hace fenomenal esa película. ¿Y quién es hoy el director? ¿No? Claro. Entonces, creo yo que es poco a poco, pero si aprovecháramos los recursos y hacer cosas que vayan caminando, vamos a sorprender más en la historia, en los personajes, en la actuación, ¿no? Porque hablando de eso, Solo con tu pareja fue una película de bajo presupuesto. Ya. Pues sí. Y que tardó realmente porque en un momento se quedaron sin nada también. Se tuvo que quedar parando, no me acuerdo si fue un mes o 2 meses, por lo mismo de que no había dinero. La terminaron, sí fue un éxito, ahorita es uno de los clásicos, precisamente ese naciente cine mexicano de los... Sexo, Poder y Lágrimas. Otra. Debían dinero, creo que hasta la fecha de deber. Salieron muchos peleados de ahí, ¿no? Sí, pero... Muchas relaciones terminadas. Ahora, por lo que se ve, digo, si hablamos, por ejemplo, de Cuarón, no sé, de las nominaciones al Oscar, de los actores mexicanos que están destacando en Estados Unidos de estrada, además, o sea, como que se nota una efervescencia y pues no sé, es una cierta calidad, ¿no? O sea, Claro, por supuesto. No, mira, el que es perico... o sea, es eso verde, no se veía en los 90s y en los 80s. Porque no dejaban, porque sí. no había los canales. Es como, hay un fenómeno ahorita mundial, que en YouTube ves cantidad de niños que cantan increíble, tocan el piano, la guitarra, que Que se han hacen... vuelto virales. Pero siempre han estado ahí, o sea, mucha gente dice, Pero no no, son es los que canales. las nuevas generaciones nacen. No, lo que pasa es que no había los canales había de la comunicación. tecnología. Ahorita en todo el mundo hay 50 programas de talento diferentes Así es. donde se pueden exponer estos niños a decir, yo toco el piano, yo canto, y dices, wow. Porque en cualquier red social, ¿cuántos videos al día vemos que son de la señora cantando, del niño haciendo un baile y demás? Yo lo único que no estoy de acuerdo, pero es un punto de vista personal, es que critican mucho a los directores mexicanos que se van al extranjero. Y por ejemplo, al director del que estamos hablando ahorita, lo tienen como, wow, porque se quedó a la lucha de México. Oye, no. Claro. Cada quien decide su camino. Por supuesto. Y los dos son excelentes. Del Toro, Cuarón, quien me digas, cada quien tiene su visión y son excelentes directores. Eso no los hace vendidos. Definitivamente. Cada quien tiene su camino y su manera de contar las historias. Hay gente que le gusta más el documental y te presenta las cosas más crudas y reales. Hay gente que es fantasía y del Toro, por Dios, te inventa y te crea claro. unos mundos que... Claro, Sí, y es por eso que muchos les digo, excelentes ¿por qué el otro producciones. Cuarón se quedó aquí en México, no? Porque no se ha ido, porque él decidió quedarse aquí. Así de simple. Sí. Y también ha hecho películas muy buenas, de Besos de Azúcar, una joya. Sí, entonces, o sea, te vas, te quedas, el chiste es generar, Así el chiste es, ¿no? Y bueno, si la haces afuera, bueno, pues qué bueno, pues esto es tu destino y tienes algo que decir. Ahora una pregunta, ¿cómo ve el público mexicano, ya lo han dejado entrever, las películas mexicanas? Si hay esa situación de que me gustan más las de Hollywood, o sea, Sí. Siempre había. El cine mexicano con el público es una relación ¿Cómo es? amor-odio. amor-odio. O sea, relación contemporánea. o te amo o te detesto. o te detesto, ¿no? O todos son una basura o todos son excelentes, ¿no? Pero así es, ¿por qué? Porque lo único que tenemos de referencia es el cine de oro mexicano. Es. Entonces, pues, por ejemplo, mis películas favoritas en la vida son las de Mauricio Garcés. Ah, claro. Y son de 3 pesos, o sea, son claro. 4 locaciones, pero son actores chistosos con buenos guiones que te Y es hacían un cine reír. surrealista, a fin de Y cuentas. eso es la época de oro, ¿no? O sea, Tintán, pues son los diálogos, es la carne que trae la historia, De ¿no? idiosincrasia mexicana, ¿Qué- de esa época. ¿A poco había 1000 extras en las películas No. de Tintán? Pues no, ¿verdad? O sea, Ahora, eso llama la atención porque evidentemente uno siempre lo tiene en cuenta y quizás a eso se deba ese cierto desdén que el público mexicano tiene contra las películas mexicanas, porque se compara con ese... Ese es un gran con- problema. con ese- es un gran problema. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pasó eso y ya no se ha llegado a esos niveles? Digo, yo me atrevo a La citar pregunta es muy... son otras épocas. Es que de entrada serían otras épocas. ¿Y cómo se ha Estamos hablando de hace desarrollado? 50 años. Sí, pero Más. mucho tiene que ver cómo se desarrolló la economía de México. Ujú. Digo, ¿por qué fue la época de oro del cine? Todos lo vemos como que México era wow en ese momento. Fue circunstancial.
estaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos deja de producir cine por producir armas. Una cultura externa. Exactamente. Y nosotros crecemos. Y nosotros crecemos. Además que estábamos sobre una política económica keynesiana, de ese crecimiento al interior, era más fácil producir. Mala calidad, malas historias, pero se producía mucho. Tal vez me lleve el oprobio de mucha gente, pero siendo honestos, ver películas de Pedro Infante siempre es Pedro Infante, siempre es Jorge Negrete, siempre es el síndrome de Marga López, que de cualquier cosa ayuda a la señora, María Félix, pero son las mismas historias y siempre contadas desde ese punto de vista de la familia mexicana. Entonces crecimos con una cultura, cuando era un escuincle, lo que se veía en la casa era películas de Pedro Infante, películas de María Félix, y crecimos con esa cultura del cine, tal vez un poco deformada, no una cultura abierta de cine. Ahora, hay un punto que es central, que es el hecho de hasta qué punto importa y que es relevante que el cine refleje, vamos a decir, la realidad nacional, ¿no? ¿Sí? No sé si el cine de oro, la época de oro cine mexicano la refleja, porque había de todo, tú lo acabas de decir, ¿sí me explico? O sea, sí la refleja. Por eso te digo que cada época tiene... ¿Ahorita la refleja? Sí, por supuesto. Bueno, esto que yo sí, mira, pero ejemplos. no sé si todas. Me voy a dar tres épocas de México. El cine de drama mexicano. El esqueleto de la señora Morales, ¿no? Excelente. Enrique, todas esas películas de esa época, que era el drama, la familia, claro, porque los valores eran importantísimos, todo se la familia, la religión y el amor. Y entonces todo era un escándalo, todo era drama, ¿no? Y está perfectamente reflejado. A ver, son los temas del cine en esa época. Ajá. Y son exitosos y reflejan la realidad. Y te hacen ver lo que está sucediendo. Luego nos avanzamos un poquito en el tiempo y para mí un parteaguas es Mecánica Nacional, donde satirizan a la familia mexicana. Precisamente lo que tanto se exaltaba en un momento dado, ahora te pongo el otro lado, mira, esta es tu realidad. Sí, que emborrachan a la novia del judicial, claro, Héctor Suárez, y la abuelita que se muere ahí en el pozole, esperando la carrera. Claro. Y además documenta algo bien padre del automovilismo nacional, de una carrera que se corría en la carretera vieja de Cuernavaca y ves los coches y pilotos de esa época, pero todo lo que lleva a ese clímax es es muy divertido esa película. La pregunta es, ¿esa es la realidad nacional? Es de esa época. De esa época. Ahora, ¿pero esa era? Sí, claro, 100%, ¿no? Yeah. La familia, el cómo se empieza a satirizar, que el valor que tenía la abuelita y la mamá y la tía, y pues empieza a volver ya pues lo que es... Pero ahora importante, o sea, sí es esa realidad satirizada desde el punto de vista del director, porque vemos Mecánica Nacional, vemos la de... se me acaba de ir también, clásica de los 80, de Lagunilla Vivarria, es otra también con un tono satírico, pero vemos puntos de vista del director, ¿no? Diferentes, exacto, más al drama, más a esa crudeza de lo que se vivía en la pobreza, ¿no? Sí, pero por ejemplo, bueno, es decir, no se ven los zapantos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? No, bueno, pero... aquella película sí, ¿no? Bueno, si nos vamos a esos extremos estaríamos con Buñuel también, ¿no? No se ve mucho eso. Pero ahí eso está contando las historias de otra manera. Exactamente. Y ahora nos vamos con Nosotros los Nobles y este tipo, y sí te están, de alguna manera, de una familia de dinero, lo que quieras, pero te están contando una realidad. Así es. Como lo que estamos hablando ahorita de Estrada, pues es una realidad. Bueno, toda la realidad de cómo es la ficción. Sí, pero la realidad en momentos determinados, por eso digo, también se quedó corta ahorita esta descripción de la realidad. O sea, en la parte política está claro que la película de Estrada da en el clavo porque cuando el público la ve dice, bueno, esto es lo que está pasando en la parte política, ¿no? Y lo hace... Y social, exactamente. Pero lleva 3 al hilo. La Ley de Herodes, el infierno y esta. Y en las 3 le ha pegado a los temas. O sea, eso es, yo creo que ese es el legado de este director. Que él tiene una afinidad absoluta para... O sea, te puede contar esto y te lo transmite y te lo crees. Ahora, pero la realidad mexicana va más allá de la política. Claro, ¿de acuerdo? Entonces, ahí va mi punto. Ahí va mi punto, o sea, decir, porque si uno se pone a reflexionar acerca de esa realidad, de en qué consiste, sí, por supuesto que va mucho más allá de la política. ¿Hasta qué punto el cine mexicano está reflejando eso? Yo creo que se queda corto. Yo lo digo. Bueno, también por la cantidad de producciones. Si nos vamos a otros países donde se produce mucho más cine, hay miles de temas, de ricos, de pobres, de astronautas, de abajo del mar, de lo que quieras. Aquí el problema es que sí de alguna manera tenemos que contar o la comedia, o la de miedo, o la política, ¿no? O sea, no hay... Oye, como lo menciona aquí, la situación con el cine mexicano, necesitamos hacer lo que se venda. Hay producciones buenísimas, cine de arte,
que es genial en México y donde comienza también Alcázar, en esta película de Bajo California, que es una película que poca gente conoce, y es una excelente película que donde se atreven a experimentar precisamente estos directores nuevos del cine mexicano, estos juegos visuales con la cámara, que uno lo dice, qué errorzote, ¿no? Pero era un juego, una experimentación, y que la logran, y que nos cuenta una historia muy diferente a lo clásico comercial. Todo el conflicto del personaje al respecto de lo que iba a hacer y de lo que no puede hacer, digo, no la cuento para mostrar un poquito ese interés de la gente que ojalá la vean, que es una joya y es un Damián Alcázar totalmente diferente al que vemos ahorita como el personaje Vargas, ¿no? Así es. Ahora, vamos es decir, la televisión definitivamente no refleja la realidad, ese es un hecho. Pero si tuviéramos en la mesa aquí a sociólogos, a estudiosos de la realidad nacional, no solamente a politólogos, hablarían de pues, un sinfín de problemas, ¿no? De la desintegración familiar, del alcoholismo, de la migración. Es decir, si por ejemplo nos pusiéramos a reflexionar alrededor de qué es lo que está pasando ahora sí en los submundos de la marginalidad, hay un montón de cosas, ¿no? Claro. Eso no se ve en el cine. No hay producciones suficientes. Exacto. Historias te sorprendería, historias las hay, guiones hay para aventar para arriba. Lo que pasa es que no llegan, se van filtrando en la pirámide de lo que ya se llega a producir. Porque en cierto modo digo, esa es una responsabilidad del cine, que es un vamos a decir, es más masivo. Sí, y hay cine de todo tipo, vuelvo a lo mismo. El problema es que aquí, por ejemplo, a mí el género de las comedias románticas me encanta, porque es un cine ligero, es un cine que va a entretener, que ya suficientes problemas tienes como para irte al cine. No más todavía. Uno más, ¿no? Una vez, pues ok, ¿no? Pero ya quiero salir esperanzado, ¿no? La comedia romántica te permite eso. Nos ha costado trabajo en México entender el sentido de la comedia romántica y no hay tanto. Realmente esto que yo comento, digo, tampoco es tan fácil porque incluso en Estados Unidos, que es la meca del cine, todavía Hollywood, que sigue siendo pues desde luego el referente mundial, y que tengo la impresión de que en las últimas décadas, no conozco mucho el tema, pero le ha avanzado ahí Europa, a diferencia de hace tiempo. Digo, esta crítica en Estados Unidos tampoco se ve. En realidad, ¿no? El cine norteamericano, pregunto yo, ¿refleja la realidad de los Estados Unidos? Es cine también comercial. Digo, si vamos al cine independiente, ahí sí. Igual que aquí. Igual que aquí en cualquier lado. Y tú ves cantidad de películas enlatadas aquí en México que te reflejan esa realidad, producciones pobres, si quieres, de poco presupuesto, pero que obviamente cuentan otro cine que no me interesa, que no es tan comercial. Igual cantidad de guiones que se ven ahí en un cine, cuartos llenos de guiones, y que si se tiene la oportunidad de leer uno, dices, wow, qué buena historia. Sí, hay cosas que hay que pulir, pero ahí en esencia hay cosas muy buenas. Por ejemplo, el cine ruso, que es crudo, híjole, súper, o sea, es una cosa que es complicada, ¿no? Pero ahí sí refleja una realidad absoluta de lo que vivían los rusos en los periodos en los que estaban. Pero eso es lo que producían y eso es lo que había. Así es. Porque ese es el estado de mente que tenían. Aquí, pues, ya lo dices tú, hay 50,000 historias que podríamos agarrar, pero se cuentan 4. Se cuenta para lo que alcanza. Es un fenómeno también de mercado. Sí, definitivamente. Es como, por ejemplo, digo yo, los que escriben libros. En México se escribe un libro, yo creo que el 80% de las veces no para ganar dinero, ¿no? No. Se escribe un libro porque, bueno, hay la inquietud de aportar, de contribuir con la opinión. En Estados Unidos sí, en Europa pues también hay la masa. O sea, es decir, restringe mucho la capacidad del mercado. Resulta relativo. Yo creo que también íbamos a, si yo le pregunto por qué te dedicas a la cuestión del cine, lo primero que tenemos que contestar es porque me gusta, me encanta, me apasiona. No, yo me dedico a los medios porque me encanta. Digo, mi carrera, la licenciatura que yo estudié, ni siquiera es de medios. O sea, yo soy diseñador gráfico de licenciatura. Que tuve la oportunidad de entrar a la parte de medios y de ahí hacer carrera, y es otra cosa. Y que cuando llegué ahí dije, wow, me encanta, y de aquí soy. Parte importante de por qué te dedicas a producir cine, a producir medios, es porque te encanta, te apasiona. Y eso lo digo yo no trabajo en esto para volverme rico, sino porque realmente lo disfruto. Y porque sé que se pueden generar mensajes buenos, interesantes, de experimentación visual, que me enriquece a mí, que puede enriquecer a otros. Eso es lo que quieres contar, cuál es tu legado. O sea, al final del día es
como un bailarín, un músico, un pintor, pues cada quien tiene su manera de expresar el arte. Yo me hice en la música, yo estudié en Boston, en una universidad de música, yo me gradué como productor musical. Y llegó un momento en que mi forma de comunicar ya no me la daba ahí, entonces tuve que buscar una forma visual para expresar lo que lo que tengo que decir. Pero si uno los dos mundos, creo que tengo algo un poquito más rico. Claro. Ahora, volviendo a Estrada, que es con quien empezamos, hay algo que llama la atención y que es así como que la parte, no sé, controversial, que es el mensaje. Claro. Sí, ¿qué opinan de eso? Yo creo que tiene unos pantalones del tamaño de o sea, mis respetos, Sí, tiene claro. unos pantalones. ¿Qué quiso decir? Híjole, pues que cómo te sientes en el país en el que vives, qué opinas del país en el que vives y qué estás dispuesto a hacer Eso sobre todo. por el país en el que vives. Y de alguna manera te está haciendo reflexionar a cuál va a ser tu granito de arena para modificarlo o que siga así. Sí, es una porque, realidad bruta. O sí, sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Al comunicar algo masivo es para que algo suceda. Entonces, ¿Qué va a suceder? Ahora pregunta, porque está en boca de todos en este momento, aunque quizá no tan explícito en los comentarios que se han hecho alrededor de esta película. ¿Es una crítica al sistema? Sí. ¿Al presidente? Pues yo creo que a todos los líderes de cualquier movimiento, porque aquí no habla nada más de una cosa, habla de varias cosas. Y de todo varios un movimientos. sistema. Entonces, al final del día, nodos normalmente cuando tú abres la boca para expresar una opinión pública y política es porque alguien te apadrina. El problema es que aquí le tiró a todos. Entonces, pues ¿quién lo apadrina? Para saber quién está protegiéndolo realmente. Claro. O sea, como todo, si dejamos de ver la forma y vemos el fondo de las cosas, atrás de él quién está. A mí eso es algo que me encantaría saber. Sí, yo creo que ¿Cuáles son tus hipótesis? Híjole, pues es que, no sé, podría yo decir Slim, pero no lo sé, ¿no? O sea, tendría que ser alguien así, ¿no? Porque no se vio el product placement. Pero está interesante, o sea, es un experimento y vamos a ver la reacción. Como dicen por ahí, follow the money, no, sigue el dinero. Puede ser que sí, ¿no? Pero además hay otra cosa, Ajá. Los ingleses tienen un humor y se ríen de la reina, y hay un actor inglés muy famoso que se viste de la reina y hace sketches cómicos de que ahorita se me olvidó su nombre, de la reina. La reina en no México no. Por eso, pero la reina no lo va a correr de Inglaterra, ni lo va a mandar a una fosa ahí común, ni mucho menos. Pues se aguanta, si no le gusta se aguanta. Pero porque eso permite que la gente se ventile, que diga... Que tenga es un desfogue, o sea, una ruta de descarga. O sea, si eres el que lideras al país, pero tengo derecho a reírme y a lo mejor sacar ese enojo o esa frustración o lo que sea. Así es. El ser humano, en general, necesita echarle la culpa a otro para justificar sus problemas. Porque no tenemos la capacidad de decir, es por mi culpa que estoy como estoy. No. Y más en una es el gobierno, es el presidente, es el diputado, es mi jefe en el trabajo. No, espérate, la culpa la tenemos nosotros. ¿No? Bien lo dijeron los en Estados Unidos, hace no muchos años, que dijo un actor importante, dijo, si los mexicanos se dieran cuenta el verdadero poder que tienen, seríamos sus esclavos. Ya. Y lo dijeron los japoneses desde los años 70. Somos un país que tenemos un potencial impresionante, pero no nos la creemos. Exacto. Y todos los extranjeros que vienen dicen lo mismo, es que su problema es que no se la creen. Y volvemos a la raíz de la cuestión del cine mexicano, ¿no? Porque apenas estamos como sacando las antenitas y medio creciendo, precisamente por eso, no nos la creemos. Y hay un momento en que se pueden hacer grandes proyectos con 3 pesos en la bolsa, o sí que hacemos un proyecto de 3 pesos pero grande, y que no nos da por esa falta de confianza. Y estos directores sí se la creen. Exactamente. Y lo demuestran y comunican. Ya. Cuarón con Gravity, perdón, pero él y el fotógrafo, o sea, y mira qué revolución, ¿no? inventaron una tecnología. James Cameron, el del Titanic, yo lo vi, yo estaba en esa conferencia cuando le dijo a Cuarón, mis respetos. Sí. Tú entraste al club de los 5 directores que han revolucionado la industria del cine: Steven Spielberg, George Lucas, Cameron y ahora Cuarón. Eso es un honor, pero él logró eso porque se la creyó, porque tenía confianza en él y porque desarrolló las habilidades y las necesidades y se la vendió a los correctos. ¿Pero es suficiente la confianza?
Es que mira, es un trabajo de mucho tiempo. Es un todo complejo. Y vas a partir de muchos fracasos. Porque también todos los que estamos en esto tenemos fracasos tremendos, ¿no? Metidas de pata. La prueba y error, ¿no? Exacto. Pero el problema del mexicano en general es, me equivoco una vez, ya mejor lo dejo, no sirvo para esto. Y tengo 20 personas alrededor que nos dicen, te lo dije. En lugar de, tú puedes, vamos Exacto. a la que sigue, ¿no? Ahora, Es el cambio. ¿Qué hacer para que el público mexicano vea de manera más grata el cine mexicano? Que haya más blockbusters. O sea, si llegamos a tener una rachita de películas exitosas, la gente se va a acostumbrar a verlas. Entonces, de alguna manera, de una forma inconsciente te vas a arriesgar. El problema es el siguiente: si tú ganas entre 5 y 10 mil pesos al mes y tienes una familia de 4 o 5 personas, ir al cine representa 500 pesos. ¿Qué porcentaje de 10 mil pesos son 500 pesos? Para ir una vez al cine. Así es. ¿En qué los vas a invertir? Si la piensas. Pues no la voy a regar y voy a ver una película que de veras me entretenga, porque qué poca, no se vale. Entonces ahí es donde también perdemos un poco de campo. Desgraciadamente es la verdad. El cine, pues sí es caro, pero no es que sea culpa de los exhibidores, es que mantener la sala, bueno, pues son salas bien cuidadas, no son como esos cines de los 80s que se estaban cayendo. Pero la magia también era un cine de esos. Sí, pero digamos, tiene ciertas comodidades y eso cuesta, y eso no está en duda de nadie. Pero la realidad es que pues, los sueldos, pues ¿qué vas a ir a ver? ¿Cómo decides qué película vas a ver? Es muy claro. Entonces dices, me voy a ver la de niños, la de Pixar, que sé que va a estar, entre comillas, buena, o me voy a ir a ver la de X actores que sabes que como sea, pero me va a entretener. Entonces ya no le buscas tanto. Así es. Pero ¿qué falta para que, como tú dices, las cosas buenas no sean una casualidad y sean una constante? Que tengamos así, si llegamos a tener una rachita de buenas producciones, la gente se va a acostumbrar a decir, mira, este mes fui a ver esta, y el siguiente mes vi otra, y vi otra, y vi otra, pues cuando llegues al cine y no sabes qué ver, y vas a ver, sí la veo, sí me aviento. Y para eso yo creo que falta mucha educación visual, que es algo que como mexicanos estamos luego como caballito de... Y que digas, en lugar de ver a Sandra Bullock, veo a Marta y Gareda, ¿por qué no? Pero ahí es la parte de la educación visual. Si acostumbramos desde la parte de... ¿Por qué dices que falta mucha educación visual? ¿En qué sentido? Pero me dedico también a la docencia. Entonces, en la parte cuando platico con mis alumnos de producción, les digo, vean tales películas. ¿Por qué? Porque llevan una línea, una parte fotográfica, simplemente esa parte de la fotografía en el cine. Nadie entiende la fotografía del cine. Hasta que no empiezan a ver películas, y cuando ves 3, 4 películas de un director que trabaja con cierto fotógrafo, entiendes cuál es su lógica de encuadre, cuál es su lógica de toma, de movimiento. Hasta ese momento es cuando dicen, mira, veo tal película porque es tal fotógrafo que a su vez fue el que trabajó con este. Entonces, tengo un garante de que es una buena fotografía. Pero desgraciadamente vemos la educación, ya no digo la universitaria, me voy todavía hasta la secundaria, que es cuando empezamos con esta promoción a los niños del cine. No lo ven. Igual, el niño prefiere ver la 15ª edición de Rápido y Furioso que ver algo más... ¿Y por qué no hay esa educación visual? Traemos tiene que ver con la problemática general de la educación en México. Aparte de esa problemática, me voy hasta la idiosincrasia que decíamos, toda esta educación que tuvimos del cine de oro, ¿no? De la época de oro del cine nacional. El malinchismo. El malinchismo es tremendo también. Ahora hay un rubro que está rompiendo este paradigma. Las animaciones. Exactamente. O sea, toda la película de huevos, La Llorona, todas estas películas son excelentes, o sea, de veras son buenísimas, perfectamente bien dobladas, musicalizadas, bien contadas las historias, y son animaciones, y sí compiten contra quien quiera. Es una productora chiquitita de Puebla, ¿no? En su proporción guardada de 100 millones contra 2, pero cumple igual. Esa de La Llorona y las secuelas, ahorita va a salir la nueva, qué bruta, se me hacen buenísimas, porque retoman esa comedia mexicana, una historia bien contada. Una historia bien contada. A mí se me hacen buenísimas. La verdad es que esa parte yo creo que vamos muy bien. Exacto. ¿Cómo ven, por último, la expectativa del cine mexicano, Víctor? ¿Cómo la ves? La veo buena, la veo bien. En lo que viene. Considero y coincido con él en el sentido de que si tenemos estas rachitas de buen cine, la misma cultura se va dando. Y de repente ahorita, esta película creo con mucha expectativa, las redes sociales han sido de gran ayuda para la promoción. Y veo esta evolución con mis propios alumnos cuando dicen, oiga, profe, ¿ya vio tal película?
es que le están anunciando en Facebook, ¿usted qué piensa? Ya simplemente esa distribución que se le ha dado a esta parte de promoción, veo que ya traen, por lo menos están más atentos, ¿qué va a haber? Bueno o mal, porque luego se van también con la parte más comercial, pero mientras tengamos esa difusión y mientras tengamos esa chispa de que no nada más veo el chisme de novedad de Facebook, sino que le busco un poquito, veo buena expectativa. Hay gente muy talentosa en México, muy talentosa, que parte de lo que me interesa del cambio es, empecemos a creérnosla. Si me creo que puedo hacerlo bien, aunque tenga 20 fracasos, voy a tener un éxito que me va a llevar a otro, ¿no? Yo creo que hay buen camino, hay buena perspectiva, con los obstáculos clásicos de lo que es el cine, ¿no? Pero mientras haya esa pasión, ese amor y... Pero sí nos falta, Nos falta mucho. Pero ¿cómo ves el futuro? Yo lo veo bien, pero sí creo que necesitamos doblar esfuerzos. Creo que el cine en cualquier país es un elemento importantísimo para todos. Y creo que si hoy le metemos 600 millones de pesos, deberíamos de meterle 1,200, porque vuelvo a lo mismo, para tener una rachita de buenas películas necesitamos hacer 200, para que 50 sean muy malas, 20 más o menos, y así, y tengamos un promedio de bateo. De otra manera la veo complicado. Y los talentos que son buenos, ¿cómo se van a desarrollar si no es en el campo de acción? Así es. Normalmente cuando entras al cine, pues, o sea, es difícil vivir de eso al principio y te tienes que ir a los comerciales y te tienes que ir a otras serie de cosas que igual la aprenden, enseñan y demás. Pero, pues, ¿dónde está el arte? ¿Cómo sigues en el cine? Claro. En 3 palabras, Víctor, ¿con qué reflexiones te quedas en esto que hemos comentado? Educación visual, yo lo cerraría en eso. Para crecer en el cine, el mexicano tiene que adentrarse más en esta parte de cultura visual y de creer más en sí mismo. Cerraría con esa parte. Tenemos futuro, nos falta trabajar mucho. Valeria. Yo creo que hay que seguir los ejemplos buenos. Creo que Estrada ha marcado un camino interesante, igual que los otros directores grandes, y creo que son ejemplos a seguir. Y ahí está. Si ellos pueden, ¿Por qué nosotros no? Exacto. Bueno, pues muchas gracias por la presencia. No, gracias a ti. Gracias. Hemos estado aquí con Víctor Manuel Delgado, productor de cine, Aleric Barba, director de cine, platicando del tema del cine mexicano en la coyuntura de la dictadura perfecta. Yo soy Desiderio Morales. Nos veremos aquí el siguiente miércoles, como todas las semanas, de 7 a 8 de la noche, en este su segmento de Percepciones y Realidades. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Colors are changing. All the colors are changing.